Uno de los rasgos más fuertes que atraviesa la cultura política local en los últimos años se expresa en la polarización extrema de las preferencias políticas de la ciudadanía. Dicho fenómeno se puede resumir en la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo y en cierto modo es la versión moderna de la que surgió a partir de 1945 entre sectores peronistas y antiperonistas. El primero en utilizar la palabra grieta fue el periodista Jorge Lanata en una contratapa del periódico Página 12 a fines de los años 80, cuando era su director. Lanata realizó un giro en su trayectoria profesional. Este giro le permitió transitar no solo de la gráfica al mundo audiovisual, sino también desde un espacio del mapa político a otro radicalmente distinto. Sus seguidores, lectores, radioescuchas y televidentes comenzaron a cambiar. Sus productos empezaron a ser consumidos por sectores políticos muy diferentes de aquellos que lo habían sabido seguir en sus inicios. Su programa, Periodismo para Todos, marcó la línea del periodismo en oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de esa línea, encabezó la cruzada contra colegas con los cuales había compartido espacios de trabajo en otras épocas de su vida dentro del oficio periodístico. Los acusó de no hacer periodismo, sino de hacer propaganda. De este modo, intentaba reforzar el supuesto de la objetividad periodística, lugar que se autoadjudicó. Yo creo que hay como una división irreconciliable en Argentina, y a esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento se irá, vendrán Florencia, Máximo, Néstor Iván, lo que sea, y después se irán. Y la grieta igual va a permanecer. Porque la grieta ya no es política. Es cultural. Es una grieta cultural en sentido extenso. Tiene que ver con cómo vemos el mundo. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. Antes había más gente que yo saludaba acá. Ahora hay menos. La grieta o fractura entre dos sectores radicalmente opuestos ha sido un factor recurrente en el desarrollo histórico de nuestro país, que se ha cristalizado en múltiples relaciones políticas. Desde la puja entre la tradición liberal y la nacional popular, fue adquiriendo diversos nombres, como por ejemplo unitarios y federales, peronistas y gorilas. Sin embargo, fue Jorge Lanata quien, desde la televisión, pero también desde su programa en AM Radio Mitre, recuperó el término grieta que, según anticipamos, ya había utilizado a finales de los años 80 para señalar la división entre quienes añoraban a los militares y quienes los veían con espanto. En aquella etapa, marcada por la complejidad que supuso la transición a la democracia, el término grieta era utilizado para describir una sociedad que se dividía entre aquellos que ponían un límite claro al declarar que nunca más se podía volver a repetir los hechos sucedidos durante la dictadura cívico-militar y quienes aún la justificaban. El fenómeno grieta, kirchnerismo, antikirchnerismo, vino a reponer en una nueva versión el dilema periodismo-antiperonismo, aspecto fundamental de la historia argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Lo distintivo es que en la versión actual el periodismo tiene un papel crucial. El accionar de una parte importante del rubro fue definitivamente útil al propósito de profundizar la división entre sectores del electorado con preferencias contrapuestas.